Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una revisión más de un libro cristiano. Yo soy Alejandro y hoy te presento Romanos, una orientación expositiva y práctica de Evis Carballosa. ¿Sabes quién es Evis Carballosa? Es un gran teólogo moderno, teólogo de la actualidad. Ha escrito muchos libros. Evis da clases por todos lados en varios seminarios y sacó este libro, ya tiene tiempo este libro. Es un estudio que te lleva verso a verso a ir sacándole la verdad a la escritura. Como lo dice aquí, una orientación expositiva. Se trata de exponer lo que las escrituras nos están entregando y también te da una aplicación práctica. Es un libro más para alguien que quiere dedicarle mucho estudio a entender el libro de Romanos. No es tan sencillo como algunos otros libros de guías expositivas. Por ejemplo, yo llevé con un grupo que tenía un estudio de hechos. Tenía yo libertad de escoger el tema y que me conseguí un libro y era una guía para ir predicando verso a verso, ir entendiendo, te hacían preguntas. Y lo llevé tal cual en este grupo, me funcionó bien. Sin embargo, este libro ya es más denso, no lo puedes dar así en un grupo de estudio en casa. Me sirvió para yo estudiar, yo comprender el texto bien y después preparar ya un sermón, una enseñanza. Así está. Entonces, no es para cualquiera, pero sí es para alguien. No necesitas ser un teólogo, ¿no? No necesitas saber griego, aunque se ve el griego aquí, solo que Vizcarballosa te lo va a estar explicando. Pero sí, no va a ser una lectura sencilla. Cada lección te va a tomar mínimo unas 5 horas. No puedes hacer en una lección por semana. Te voy a leer un poquito de este libro. Vamos a ver el índice. Del índice vienen las lecciones. Introducción a la epístola a los romanos. Luego tenemos la naturaleza, el contenido del evangelio bíblico. Ahí ya va del capítulo 1, del 1 al 17. Luego se va a ver la universalidad del pecado, la corrupción del pecado y su remedio, la justificación por fe, ya será en el capítulo 4, la nueva vida en Cristo, la lucha interna del cristiano, el plan de Dios para los redimidos. Dios es soberano en todos sus actos. Ahí estamos hablando del capítulo 9 de Romanos. Una salvación gloriosa para judíos y gentiles, el cristiano y su conducta, la responsabilidad civil del cristiano, los fuertes y los débiles en la fe, servir a otros para la gloria de Dios, la práctica de la amistad cristiana. Y trae una conclusión. Y hay una parte interesante, es un vocabulario teológico de la epístola a los romanos. En ese vocabulario, mira, aquí te doy un ejemplo. Revelación. Del griego apocalipsis. Pablo usa este término en Romanos 2.5 y 16.25. Este vocablo tiene varias acepciones en la Biblia. Uno, algunas veces se refiere a todo lo que Dios ha dado a conocer en el universo. Dos, otras veces se refiere a las sagradas escrituras. Y tres, también dicho vocablo se usa tocante a la venida de Cristo en gloria. En Romanos 2.5, revelación se refiere a la manifestación futura de la ira de Dios. En Romanos 16:25, la referencia es al conocimiento tocante al Evangelio que Dios dio a los apóstoles y a través de ellos a la iglesia. También te voy a mostrar una lección. Dice aquí la lección 9, Dios es soberano en todos sus actos. Va del capítulo 9, del 1 al 33. Y tiene una parte que dice el propósito, que el estudiante llegue a reconocer la soberanía de Dios y retarle a que se someta al soberano. Luego vienen los objetivos de la lección, te da tareas a realizar, te va a pedir que leas un comentario bíblico. Aquí piden el Newell,
pero puedes usar cualquier buen comentario bíblico. Yo usé Matthew Henry. Hay varios libros que te voy a recomendar leer al principio, en la introducción. Luego te pide completar las hojas de trabajo, te voy a hablar un poquito más de eso adelante, y contestar preguntas de repaso. Y siempre te va a pedir escribir una breve reflexión tocante a las manifestaciones de la soberanía de Dios en Romanos 9. En cada sección te pide escribir una reflexión. Luego te va a dar los resultados esperados, los va a listar, qué es lo que se espera de ti, que aprendas al estudiar este tema, te da la idea central. Luego viene una parte del bosquejo, de una introducción al bosquejo, luego propiamente el bosquejo y una conclusión. Y ahora sí, arranca en la parte de notas exegéticas y comentarios. Entonces ahí va en versículo por versículo tomando ciertas frases para que las vayas revisando junto con lo que te va dando aquí. Por ejemplo, en el versículo 3, capítulo 9, versículo 3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Y te lo escribe como está en griego. No usa el alfabeto griego, usa nuestro abecedario, pero como suena en griego. Entonces aquí dice eukomein, garanatema enai autos ego. La forma verbal deseara, que es eukomein, es el imperfecto constantivo de komai, que significa desear, pedir. Esto de imperfecto constantivo, palabritas así, las vas a encontrar siempre que estudies algo en griego. Hay conjugaciones, formas verbales, adjetivos, formas de adjetivos en griego que no existen en español, pero afecta a cómo se debe interpretar ese pasaje. Y eso te lo va a ir dando aquí Evis con estas notas. Por ejemplo, en esto que acabamos de leer, dice, su traducción podría ser, yo casi que podría desear. O sea, aunque la palabra se traduce como desear, por la forma verbal sería más apropiado traducirlo así. Yo casi que podría desear o estaba al borde de desear. Y eso le da mucho mejor significado al versículo. Dice aquí Evis, el apóstol, si fuera posible, hubiese deseado ser declarado maldito si con ello pudiese beneficiar a sus compatriotas. Esta expresión evidencia dos cosas. Uno, el profundo amor de Pablo hacia sus compatriotas judíos. Y dos, la imposibilidad de la pérdida de la salvación. Y así va con cada versículo hasta que llega a... Está largo esto. Llega a una parte donde ya se da el resumen y conclusión. Parrafito, media página. Y después viene la hoja de trabajo. Hay dos hojas de trabajo por dos secciones que está dividido este tema. Y básicamente te pone una porción del versículo y tú tienes que comentar, tienes que poner ahí tus propios pensamientos, tus propias explicaciones. Luego vienen preguntas de repaso. Ahí directamente te hace preguntas, ¿no? Por ejemplo, demuestre la deidad de Cristo. Cite el pasaje. Otra es, explique la frase, a Jacob amé más que a Esaú, perdón, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, en Romanos 9:13. Y así termina con esas preguntas de repaso. Entonces, muy buen libro. Sí te lo recomiendo, pero tienes que estar interesado en realmente dedicarle buenas horas de trabajo, de estudio, para completarlo. Romanos es un gran libro. Es la parte de, si pudiéramos escoger un libro que contenga la mejor y mayor parte de la explicación de la doctrina cristiana, sería Romanos. Fue Lutero leyendo Romanos que
pues se inspiró a hacer, pues, a presentar sus 95 tesis, ¿no? Entendiendo aquello de que más el justo por la fe vivirá. No nada más habla de la justificación, también tiene muchas prácticas para nosotros los cristianos, ¿no? En nuestro diario andar. Muy, muy bonito libro, muy bueno, pero sí va a ser un poquito pesado para que lo estés repasando. Se lo regalaría a alguien que sepa que realmente le va a poner el esfuerzo para dedicarle tiempo y estudiarlo. Es un gran autor, Evis Carballosa. Puedes buscar en internet sobre él si no lo conoces. Vas a encontrar buenos videos de él también. Así que, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con esta recomendación. Obviamente, muy buena doctrina. Eh, si vas a hacer prédicas, si estás dando enseñanzas sobre Romanos, realmente deberías tener este libro. Te va a llevar a otro nivel entender el libro de Romanos. Oye, me despido. Ya sabes, puedes apoyar mi trabajo dándole like, suscribiéndote y compartiendo el video con alguien a quien le pueda servir. Nos vemos hasta la próxima. Bye.